deberíamos obtener esta ecuación. Menos epsilon al cubo más I1 epsilon al cuadrado menos I2 epsilon más I3 igual a 0. I1 es la invariante lineal o dilatación cúbica unitaria y es igual a epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. I2 es el invariante cuadrático y es epsilon X por epsilon Y más epsilon X por epsilon Z más epsilon Y por epsilon Z menos un cuarto de gamma XY al cuadrado menos un cuarto de gamma XZ cuadrado menos un cuarto de gamma YZ al cuadrado. E I3 es igual al determinante de la matriz de deformaciones. Eso es lo que deberíamos haber obtenido. Si no lo hemos hecho, más tarde, otro momento con más calma, ustedes van a desarrollar. Al igual que en el caso de tensiones, vamos a... una cosita que me olvidaba. Aquí este ángulo de deformación marcado es positivo cuando estos dos son ángulos agudos. ¿De acuerdo? El cortante es la deformación por corte. Es positiva si este ángulo, que es igual a este, son ángulos agudos. Si este ángulo fuese un ángulo obtuso, entonces la deformación angular es negativa. Bien, entonces, después de resolver esta expresión, que es el polinomio característico o secular, vamos a obtener tres raíces, que son las deformaciones principales. Epsilon 1, 2 y 3 son las deformaciones principales, donde, igual que en el caso de tensiones, epsilon 1 es el valor mayor, epsilon 2 le sigue y epsilon 3 el valor más pequeño. Por lo tanto, la matriz de deformaciones será epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3. Nos hemos deshecho matemáticamente de las componentes tangenciales, pero no, o sea, matemáticamente, nada más, pero su efecto sigue. El efecto de las deformaciones tangenciales sigue. Muy bien. Vamos a ver ahora el estado de deformaciones. Ya tenemos las deformaciones principales, ahora el estado de deformaciones. La primera herramienta es el elipsoide de deformaciones de Lamé. Con ella podemos encontrar el estado de deformaciones en un punto y en todos los puntos de un sólido elástico. Bueno, sabemos que epsilon es igual a la matriz de deformaciones por el vector dirección unitario U. Nosotros hemos cortado nuestro sólido con un planito que pasa por el punto P, ese planito pi, y tiene una dirección normal y en ella una dirección unitaria U de cosenos directores alfa, beta y gamma, y una tensión sigma en cualquier punto M de componentes y una, quiero decir, deformación. Esto no es tensión, ¿no? Es deformación. Una deformación cualquiera M
de componentes X, Y y Z. Por lo tanto, X, Y y Z va a ser igual a epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3 por alfa, beta y gamma. Entonces, X va a ser igual a epsilon 1 alfa, Y igual a epsilon 2 beta, Z igual a epsilon 3 gamma. Y, por supuesto, alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Si nosotros despejamos alfa, beta y gamma de 446 y reemplazamos en 447, vamos a obtener la ecuación del elipsoide que se ve aquí en esta gráfica, igual a x cuadrado sobre epsilon 1 al cuadrado, más y cuadrado sobre epsilon 2 al cuadrado, más z cuadrado sobre epsilon 3 al cuadrado igual 1. Al igual que en el caso de tensiones, esta expresión solamente nos da la información correspondiente al estado de dilatación o contracción, nada más, en el punto P. No nos dice si está en corte o no está en corte. O sea, no nos da los valores de la componente tangencial de la tensión, de la deformación. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, igual que en el caso de tensiones, recurrimos a otra herramienta. ¿Cuál es esa? Las cuádricas indicatrices de deformaciones. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos nuestro sólido elástico en el punto P por un planito, con un planito pi cuya dirección perpendicular es la normal n. Ahí tenemos la dirección, el vector dirección unitario de componentes, los cosenos directores alfa, beta y gamma, y una deformación que también tiene la dirección de la normal, M, de componentes X, Y y Z. Entonces, el vector PM va igual a el vector unitario U sobre la raíz del valor absoluto de la componente normal de la deformación, epsilon M. Entonces, las componentes del vector deformación M serán X igual a alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon N, Y igual a beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon N, Z igual a gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon N. Muy bien. La componente normal de la deformación, epsilon n, igual a epsilon punto u, y es igual a la traspuesta de epsilon por u, en notación matricial. Y eso al final va a ser igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Si despejamos de 450 alfa, beta y gamma y reemplazamos en 451, vamos a obtener esto.
epsilon 1 x cuadrado por el valor absoluto de epsilon n, más epsilon 2 por y cuadrado por el valor absoluto de epsilon n, más epsilon 3 z cuadrado por el valor absoluto de epsilon n, igual a epsilon n. Si dividimos todo entre el valor absoluto de epsilon n, entendiendo que es diferente de 0, vamos a tener epsilon 1 por x al cuadrado más epsilon 2 por y cuadrado más epsilon 3 por z cuadrado, y eso es igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, que es igual a más menos c. Esta es la ecuación de la familia de superficies cuádricas indicatrices de deformaciones. Bien, como es la familia, la ecuación es la familia de superficies cuádricas, seguramente hay elipsoides, hay hiperboloides de una y dos hojas, y por lo tanto hay cono asintótico. Entonces, la ecuación del cono asintótico es epsilon 1 x cuadrado más epsilon 2 y cuadrado más epsilon 3 z cuadrado igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el estado de deformaciones con las cuádricas indicatrices. Para epsilon 1, 2 y 3, positivos. Cuando epsilon 1, 2 y 3 son positivos. Para C igual a más 1, vamos a tener un elipsoide real. La normal que corta este elipsoide nos dice que el sólido en ese punto está en dilatación, aumento de volumen. Para C-1 tenemos un elipsoide imaginario y ese no nos interesa.
2. Cuando epsilon 1 es mayor a 0, epsilon 2 mayor a 0, pero epsilon 3 es menor a 0. Para C positivo, para C positivo más positivo 1, vamos a tener un hiperboloide de una hoja. ¿De acuerdo? La normal que corta a este hiperboloide es una normal exterior al cono asintótico, entonces define el estado tensional como de dilatación. Para C-1 tenemos un hiperboloide de dos hojas, interior al cono asintótico. Por lo tanto, la normal que corta a este hiperboloide define un estado de deformaciones de contracción. Caso 3. Cuando epsilon 1 es positivo, pero epsilon 2 y 3 son negativos. Para epsilon, o digo para C igual a más 1. Tenemos un hiperboloide de dos hojas. La normal que corta a este hiperboloide define un estado de deformaciones de dilatación, jóvenes. Dilatación. Para C-1 tenemos un hiperboloide de una hoja. La normal que corta a este hiperboloide define el estado de contracción. Contracción. Y finalmente, cuando los tres son negativos, para C-1 tenemos un elipsoide imaginario, no nos interesa. Y para C-1 tenemos un elipsoide real. La normal que corta este elipsoide define un estado de deformaciones de contracción. Si nosotros reemplazamos en el cono datos de tensión de deformaciones conocidas, X, Y, Z, y si es al reemplazar esos valores, estos se igualan a 0, entonces estamos hablando de que la normal coincide con la superficie del cono para esas deformaciones y por lo tanto no existe componente normal de la deformación, únicamente componente tangencial. Por lo tanto, el sólido estará en deformación por corte o cizalladura pura. ¿De acuerdo? Muy bien. Existe otra herramienta un poquito más grande, que son las cuádricas directrices de deformaciones. Cortamos nuestro sólido en el punto P con un plano pi, cuya normal
Ahí tienen, es perpendicular al plano y obviamente ahí está la dirección unitaria U de componentes, los cosenos directores alfa, beta y gamma. Y un vector de deformación cualquiera, M, PM, cuyas componentes son X, Y y Z, componentes de las deformaciones. Entonces, el vector PM ha de ser igual a el vector epsilon sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Las componentes han de ser X igual a epsilon 1 alfa sobre la raíz de epsilon, del valor absoluto de epsilon n. Y será igual a epsilon 2 por beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y z va a ser igual a epsilon 3 gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Epsilon n ya hemos visto, es igual a epsilon punto u, o matricialmente la traspuesta de epsilon por u, y eso es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Si despejamos alfa, beta y gamma de 4,55 y reemplazamos aquí en 4,56, vamos a tener x cuadrado sobre epsilon 1 por el valor absoluto de epsilon n más y cuadrado sobre epsilon 2 por el valor absoluto de epsilon n más z cuadrado sobre epsilon 3 por el valor absoluto de epsilon n. Eso es igual a epsilon n. Si dividimos todo por el valor absoluto de epsilon n, sabiendo que es distinto de 0, vamos a tener esta ecuación. X cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso igual a más menos c. Esta es la ecuación de la familia de superficies cuádricas directrices de deformaciones. Entonces, deben existir elipsoides, un hiperboloide de una hoja, un hiperboloide de 2 hojas, y por lo tanto debe haber un cono asintótico, cuya ecuación es esta: x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a 0. Bien, les voy a dejar como tarea para que ustedes determinen el estado tensional, deformacional, de este sólido
con las cuádricas directrices de tensión, de deformaciones. Es exactamente igualito que el anterior caso. Exactamente lo mismo. Y ahí tienen ustedes las 4 posibilidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas, por favor. Bueno, entonces aquí nomás quedaremos. Nos vamos a reencontrar el día de mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta el lunes. Hasta el lunes, sí. Hasta el lunes, Inge. Sí, hasta el lunes, hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Estoy queriendo pasar mañana más. Hasta el lunes, hasta el lunes.